complicado porque el contenido de este es bastante, digamos, teórico en cuanto a lo que no podemos hacer en casa, ¿verdad? Entonces, estas son la práctica 7 y la práctica 8 correspondientes a isotonía y biofarmacia. Entonces, aquí les puse una imagen que me gustó mucho, que se puede ver cómo las moléculas de agua pasan a través de una membrana que es permeable, ¿verdad? Y que puede pasar hacia el lado donde están los solutos. Bueno, entonces los objetivos de hoy, ¿cuáles son? Van a ser que ustedes experimenten los efectos osmóticos de las sustancias y su relación con sus concentraciones, que conozcan el comportamiento del hematocrito ante la solución y que apliquen correctamente los términos relacionados con bioequivalencia, intercambiabilidad terapéutica, medicamentos genéricos e innovadores, que aprendan el uso correcto del equipo necesario para realizar un perfil de disolución. Entonces, ustedes ya tuvieron un poco de experiencia con esto, sobre los efectos osmóticos que en relación a la concentración de las soluciones. Entonces, si para hoy les había pedido que realizaran un pequeño experimento en casa. Me pueden comentar cómo les fue, si ya se supone ya lo terminaron o todavía les quedó algo pendiente, cómo les fue, qué obtuvieron. A ver cómo les fue. A ver, se terminó aguardando. Ajá. La papa en sal se puso cafecita y chiquita. A todos obtuvieron lo mismo, a todos se les encogió. Todos usaron papa, alguno usó manzana. ¿Cómo les fue a los de la manzana? O la papa en agua con azúcar. Si no les salió, lo pueden volver a intentar porque todavía tenemos esta semana para que entreguen la otra semana su reporte, ¿o? Para que vean cómo es que va quedando. O lo pueden repetir también si les faltó anotar algún dato, ¿verdad? En sal se puso porosa, dice, la manzana se puso negrita. A ver, pero no veo cómo les fue con la solución con azúcar. ¿Quedó igual que con la de agua o se desintegró antes? Solo la de sal que me dicen que se encogió. Les quedó igual que con el agua. Y la de Andrés era la manzana. ¿Alguien con la papa le quedó igual que con el agua? ¿Sí? Se puso café. Bueno, entonces ya ustedes más o menos vieron qué es lo que necesitan o que le faltaba a la papa, parece. Sí, entonces ahora ustedes ya vieron este pequeño experimento, pues lo pueden hacer ustedes igual con otras verduras, lo pueden hacer con zanahoria también. También hay otra forma de hacerlo, que ustedes pueden hacerle un agujerito a se ha guardado toda en el cuarto, le pueden hacer como un agujerito, como que si la rasparan así con un poco, como con la cuchara en la parte de arriba, le ponen un poquito de azúcar y la ponen así como que flotando en el agua, como que fuera el barquito, ¿verdad? Entonces, por la acción de lo que vamos a ver hoy, de la ósmosis, van a ver que la papa va a ir absorbiendo el agua, entonces va a llegar hasta la parte donde está el azúcar y entonces van a ver que el azúcar se va a disolver. También lo pueden intentar si quieren, ¿verdad? Ahí les dejo la curiosidad y también, pues, de esto que ustedes trabajaron, van a tener que entregar su reporte la otra semana.
Y entonces te va a tocar hacerla de nuevo. Dice Miriam que tu mamá tiró la papa. Bueno, entonces toca hacerla de nuevo. Entonces, bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Entonces, ya que me comentan cómo estuvo. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es la ósmosis y la presión osmótica. Si se recuerdan, yo ya les había comentado un poco de esto en alguna de nuestras primeras prácticas cuando hablábamos todo de con respecto a la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, la ósmosis, ¿qué es la ósmosis? Es el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa. Si ustedes se recuerdan de las membranas, tenemos membranas que son permeables, semipermeables e impermeables, ¿sí? Si se recuerdan, las impermeables pues no dejan pasar nada, las semipermeables solo dejan pasar algunas moléculas, pueden ser selectivas, ¿verdad? Y las permeables, pues que sí dejan el intercambio, que sí permiten el intercambio. Entonces, la ósmosis, paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa, desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración, ¿sí? Entonces, siguiendo como la teoría del caos, nuestras moléculas de agua o del disolvente que estamos usando siempre van a tender a dirigirse hacia nuestra solución que tenga una mayor concentración, ¿sí? Por eso vemos acá la línea roja les muestra como que si fuera una membrana permeable, ¿verdad? O semipermeable, aquí está. Entonces, se ponen dos soluciones, una donde está bastante concentrada y otra que está diluida. Entonces, con la ósmosis, ¿qué es lo que pasa? El disolvente pasa a través de esta membrana y entonces obtenemos que el disolvente pasa hacia donde hay mayor concentración de los solutos, mientras que deja aquí, pues disminuye la cantidad que hay, ¿verdad? Si se dan cuenta. Entonces, este es un principio, me parece que ya han visto también en otras clases. Entonces, me parecería que no tendrían mayor problema. Igual no tengan pena de preguntar, ¿verdad? Y la presión osmótica, pues vemos que es la presión que se requiere para frenar la ósmosis, ¿sí? Entonces, acá vimos que ya ocurrió la ósmosis, ¿verdad? Porque ocurrió el paso selectivo de disolvente de la solución de menor concentración hacia la de mayor concentración. Ahora, ¿qué es la presión osmótica? Entonces, va a ser la presión que yo necesito aplicar aquí para que entonces mi solución pueda permanecer de esta forma, ¿sí? Para que el disolvente quede aún del lado de donde está la disolución más diluida, ¿sí? Entonces, si yo vengo y aplico una presión aquí y me regresa el disolvente hacia donde estaba originalmente, entonces esa presión que yo estoy ejerciendo para contrarrestar la ósmosis, esa es la presión osmótica, ¿sí? Entonces, por eso la definición es presión que se requiere para detener la ósmosis, ¿sí? Bueno. Según la osmolaridad de las soluciones, encontramos entonces las soluciones hipertónicas, ya hablando en términos fisiológicos, más adelante van a ver, les hago énfasis en esto, que tenemos las soluciones hipertónicas, las hipotónicas y las isotónicas. Entonces, ¿qué son las soluciones hipertónicas? Van a ser aquellas en las que la osmolaridad, o sea, la osmolaridad nos ayuda como a medir la cantidad de partículas que se encuentran disueltas, ¿verdad? En una determinada solución. Entonces, cuando la osmolaridad de la solución es mayor que otra en relación, o sea, tiene mayor cantidad de partículas disueltas, estamos diciendo que es una solución hipertónica, ¿sí? Cuando es una solución hipotónica, estamos diciendo que la cantidad de partículas disueltas en esta solución hipotónica es menor que otra en relación. Y las soluciones isotónicas van a ser aquellas en las que la cantidad de partículas en la solución es igual respecto a otra en relación. Entonces, por eso es de que vemos que no hay intercambio de
del disolvente. Aquí vemos nuevamente en la hipotónica cuál sería entonces la solución hipotónica de la que estamos hablando. ¿La que aparece en anaranjado o la que aparece aquí como en celeste? Según la definición que ya vimos. A ver. ¿La de anaranjado sería? ¿Todos de acuerdo? Esa, confírmeme, la solución anaranjada entonces sería la solución hipotónica. ¿Sí? Bueno, ya vieron, por eso me gusta que hacerles estas preguntas para que quedemos claros. La solución hipotónica, en este caso, no es la naranja. La solución hipotónica es esta que está aquí afuera en celeste, ¿sí? Por eso está en relación a otra. Pero para que quedemos claros, entonces, porque yo se llega a confundir, ¿verdad? Porque es como darle cruce a las definiciones. Entonces, estamos diciendo que la solución hipotónica, veamos la definición, dice la osmolaridad de la osmolaridad de la solución es menor que otra en relación, ¿sí? Entonces nos está diciendo que la cantidad de partículas que tenemos en nuestra solución hipotónica es menor a la cantidad de partículas disueltas que hay en otra solución. Es decir, que entonces vamos a tener un paso desde esta solución hipotónica hacia adentro de la otra disolución en donde vamos a encontrar mayor concentración de soluto. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces ahora dice, la osmolaridad de la solución es menor. Entonces, ¿en dónde vemos que hay mayor concentración de soluto? El soluto son las pelotitas estas como verdes o azules que se ven ahí. El lado naranja, a ver, ajá, del lado naranja es donde hay mayor concentración, pero estamos hablando de la hipotónica. ¿Sí? Entonces, la hipotónica está diciendo que tiene menor concentración que otra en relación. Menor concentración significa que hay menor cantidad de partículas disueltas. ¿Sí? ¿Me van comprendiendo? Ajá. Todavía se les confunde. Si ven acá, miren, acá hay una sola partícula. Miren, acá hay una sola partícula, mientras que acá tenemos 6 partículas. ¿De qué lado hay más partículas? De esta, ¿verdad? Pero nuestra solución de la que estamos hablando es esta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En esta solución vemos que solo hay una partícula. Es por eso que esa solución es hipotónica, porque esta tiene menor concentración del soluto que esta otra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí, ¿para dónde sería el paso del solvente? ¿Para afuera? ¿Hacia adentro? Dice, ¿hacia adentro de dónde? Para la naranja. Sí, cabal. Entonces, de aquí, de esta solución, el solvente pasaría, perdón, hacia la parte anaranjada que vemos es donde está la mayor concentración de soluto. ¿Comprenden todos entonces? Sí, entonces nuestra solución hipotónica siempre va a ser la que tiene menor concentración de soluto disuelto, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, y ahora entonces miremos la contraparte, una solución hipertónica, entonces ya vemos aquí la diferencia, de qué lado hay mayor cantidad de partículas. Del lado de afuera, dice. Del lado celeste, ajá. Entonces, el lado celeste es nuestra solución hipertónica, ¿sí? Hipertónico, de que hay mayor concentración de soluto en la parte de afuera, en la parte, digamos, esta celeste,
y hay una menor concentración en esta parte anaranjada. Entonces, ¿hacia dónde va el solvente? Hacia la celeste. Ajá. Entonces, eso siempre lo tienen que tener presente ustedes, ¿sí? Espero que lo relacionen, por ejemplo, hipotónico, hipo, ¿qué significa? Hipo, el prefijo hipo, nos enseñan qué significa poco o pequeñas cantidades, pero así todo lo que tiene que ver con un poco pequeño, por el estilo, ¿verdad? Entonces, así es como se da el paso hacia la parte donde hay mayor cantidad, ¿sí? Por eso hipo quiere decir menos partículas. Hiper nos va a decir que hay mayor cantidad de partículas, ¿sí? Hiper igual nos da la idea, ¿verdad? El prefijo hiper, mayor, grande, más cantidad de partículas, ¿sí? A veces así se les hace un poco más fácil recordar estos términos y siempre va a ser en relación a otra solución, ¿sí? Y también, por otro lado, tenemos las isotónicas, que van a tener igual osmolaridad que la otra que estamos teniendo en relación, ¿verdad? Si se dan cuenta, la cantidad de partículas aquí es igual que en la parte anaranjada. Entonces aquí no habría, pues, movimiento de un lado a otro, ¿verdad? Porque es la misma cantidad. ¿Les queda claro? ¿O todavía les confunde? ¿Sí? ¿Todos claros? Vale. No se van a confundir, entonces, cuando... Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes hicieron este experimento en casa, entonces, con la sal, ¿qué fue lo que hicimos? A ver, alguien que me explique qué fue lo que pasó con la sal. ¿Por qué fue que se redujo el tamaño de la papa o de la manzana que usaron? ¿Qué fue lo que pasó? Uh-huh. Sí, cabal. Entonces, con la sal estábamos preparando una solución hipertónica. Cabal, lo que están diciendo en el chat, ¿verdad? Había mayor concentración de sal afuera y por eso fue de que el agua que estaba dentro de las células de la papa o de la manzana salieron y entonces por eso fue que el tamaño empezó a disminuir y fue que les quedó así todo chupado, como dicen, ¿verdad? Se deshidrataron las células. En realidad no se llama, ya vamos a ver adelante el término correcto de qué es lo que les ocurre a las células en los medios hipertónicos, pero por el momento digamos que se deshidrata, ¿verdad? Porque perdió el agua. Bueno, sí, bueno, entonces aquí ya vamos entrando al aspecto fisiológico, ¿verdad? En una solución hipertónica, entonces vemos que la célula va a perder agua, que va a pasar a través de la membrana semipermeable y va a pasar hacia la solución que tiene mayor concentración de solutos, que es nuestra solución hipertónica. Entonces, en este caso, estamos hablando que la célula va a sufrir crenación, ¿sí? Ese es el término correcto para decir que la célula como que se chupó, ¿verdad? Pero no decimos se chupó porque no es un término científico. La célula sufrió de crenación, ¿sí? En la condición isotónica, entonces vemos que la cantidad como el intercambio que hay es el mismo porque la cantidad de partículas es la misma. Entonces, en realidad no vemos como que un cambio, ¿verdad? Entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, entonces nuestra célula permanece con la misma tonicidad. Luego tenemos la condición hipotónica en la que si ven, entonces el agua empieza a ingresar porque hay mayor cantidad de partículas en nuestro citosol y entonces se empieza a hinchar hasta que llega un punto en el que puede ocurrir una lisis celular.
Sí, ¿se recuerdan la lisis celular? Esto creo que lo vieron en Bioki, si no estoy mal, donde llegaba un punto en que ya no soportaba la presión y entonces se producía la lisis, es decir, que se rompía la célula. ¿Sí? Entonces probablemente eso fue lo que les ocurrió, o que me estaban comentando acá, de que a algunos se les desintegró su fruta, su verdura, en el medio hipotónico. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que discutir para su reporte, de que por qué fue que ocurrió. Por ejemplo, tienen que buscar qué es lo que contiene la papa, qué es lo que contiene la manzana, qué es lo que contenía su solución y por qué fue que ocurrió cada uno de los cambios. Y como ustedes lo documentaron en fotos, entonces se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Y me parece que vieron claramente los cambios según lo que me cuentan, de que algunos como que se les estalló y a otros sí les quedó así deshidratado. Entonces, eso es lo que ustedes deben de colocar en su reporte. Al finalizar les voy a indicar los aspectos que tienen que incluir para que no se vayan a perder. Bueno, y ahora el comportamiento con el hematocrito, ¿cómo es? Si estuviéramos en el laboratorio, realizaríamos esta práctica, ¿verdad? Que sus compañeros, algún voluntario que nos done algunas gotas de sangre, ¿verdad? Para que podamos hacerlo. Como estamos desde casa, pues no los voy a poner a pincharse, entonces por eso los puse a hacer con la papa y con la manzana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? En una solución hipertónica vamos a ver que los eritrocitos, en este caso que están presentes en nuestra sangre, van a sufrir decrenación. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos unos eritrocitos así que se miran como que fueran hojuelas, ¿verdad? Porque perdieron el líquido que tenían dentro. Si se dan cuenta, así, más o menos, más adelante les pongo un video donde se ven al microscopio para que ustedes puedan ver cómo es que se observarían. Entonces, si se dan cuenta, el agua salió del eritrocito y obtuvimos esta forma como de hojuelas en la que, pues, como les digo, por la pérdida de líquido, ¿verdad? La solución isotónica, vemos que el eritrocito permanece igual, y en la solución hipotónica, vemos que aquí, por ejemplo, hay un eritrocito que está sufriendo de lisis, porque el agua ingresa en gran manera que llega a hinchar tanto el eritrocito que no soporta la presión y entonces ocurre la lisis, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien me podría decir cuál creen de que son estas soluciones que nos dicen? Estas soluciones, ¿cuál es cuál? A ver. ¿Cuál será cuál solución? De acuerdo a lo que estamos viendo. O si ustedes investigaron algo previo. Eddie, ¿querías decir algo? Y tal vez la última es la hipertónica. Hipertónica. ¿Y por qué dices que es la hipertónica? Porque la coloración es como más pareja, siento yo, y tal vez los tonos del color salieron como tal de la célula y se dispersaron más, pienso yo. Está bien, es una lluvia de ideas para que armemos el concepto. A ver, Hans nos dice que es el mismo orden de que de esta otra imagen de solución hipertónica de esta. Dice hipertónica, isotónica, hipotónica, me dice más, hipertónica. O sea, tú dices, esta sería la hipertónica, esta la isotónica y esta la hipotónica. La de en medio es isotónica, dice. ¿Todos opinan lo mismo? A ver. Lo leo en el chat. A ver, los voy a ver aquí. Los que estén de acuerdo de que está en el mismo orden que la imagen, a ver, levanten su pulgar ahí. A ver, los veo, para ver quiénes están. Ana dice que sí.
Alejandra también, Gabriela, Hans. ¿Y los demás todavía lo están analizando o no están poniendo atención? ¿Qué dice? André dice que sí. ¿Los demás? La de color único. Lo están analizando. O sea, los que estén de acuerdo de que las soluciones que están aquí en los tubos de ensayo están en el mismo orden que las de la imagen aquí, que les pongo, o sea, sería la hipertónica, isotónica e hipotónica. ¿Están de acuerdo? De izquierda a derecha. Bueno, entonces pensemos en qué es lo que hemos estado viendo que pasa, ¿sí? Para hacer llegar a la respuesta. Entonces, analicemos la sangre, digamos los eritrocitos, ¿qué es lo que contienen? A ver, recuérdense de sus clases de bioquímica. ¿Qué es lo que contienen nuestros eritrocitos? Hemoglobina, ajá. ¿Y la hemoglobina qué color nos da? A ver, color rojo. Sí, la hemoglobina es la responsable del color rojo, ¿sí? Bueno, entonces si tenemos, digamos, si la hemoglobina estuviera liberada del eritrocito, supondríamos que nuestra solución entonces tendría que ser de color pues, rojo, ¿verdad? Porque si esta hemoglobina fue liberada al medio, por eso es que como que estuviera coloreando nuestra solución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución que ven más coloreada? La primera de la derecha, ¿esta? No sé si mi derecha es su derecha. La tercera derecha. Sí, la de acá. Sí, esta. Vale. Y para que ocurriera eso, ¿en qué solución tuvieron que estar los eritrocitos? Hipotónica. ¿Todos de acuerdo? Hipotónica. Bueno, sí, cabal. Entonces, como nuestros eritrocitos estuvieron expuestos a una solución hipotónica, llegaron a tal punto que no soportaron la presión y lo que les decía, ¿verdad? Pasó la lisis. Esto se llama hemólisis, específicamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de... Entonces, sí, fijo, tienen el mismo orden. Ajá, entonces estaban bien los que decían que tenían el mismo orden. Esta sería la solución hipertónica, esta la isotónica y esta la hipotónica. Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos una mayor liberación de la hemoglobina, por eso es que nuestra solución se colorea más, ¿sí? Entonces, ahora quedamos claros. Entonces, siempre que tengan como duda, pónganse a hacer estos razonamientos, ¿verdad? Digamos, de una cosa a otra. Entonces, si se dan cuenta en la isotónica, pues realmente no vemos como que un cambio, solo vemos aquí como que ni siquiera se mezcló la solución. Aquí se puede ver como que la solución está arriba y el hematocrito acá abajo, y en esta, pues no se ve como que mayor coloración roja, ¿verdad? Por lo mismo de que no hubo liberación. Más bien se mira como diluida. ¿Por qué? Porque hubo dilución, una pérdida del líquido intracelular hacia el medio que estaba hipertóxico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quedamos con eso. Ya comprendieron. Entonces, ¿por qué nos interesa conocer esto? Ay, se me... aquí está el video. Les voy a poner acá el video para que vean cómo es que se mira Aquí solo se observan dos, pero les voy a dejar de compartir porque creo que no tiene...
No tienen sonido. Aquí está. Aquí solo se observan dos, no van a ver la isotónica, más que todo la hipertónica y la hipotónica. Para esta parte del laboratorio se contó con una suspensión de eritrocitos al 4% que se selló con papel parafilm y se invirtió para homogenizar. Con una pipeta Pasteur se colocó una gota de eritrocitos al 4% en un portaobjetos limpio. Se cubrió con el cubreobjetos y se colocó en la platina del microscopio. Para esta parte del laboratorio se contó con una suspensión de eritrocitos al 4% que se selló con papel parafilm y se invirtió para homogenizar. Con una pipeta Pasteur se colocó una gota de eritrocitos al 4% en un portaobjetos limpio. Se cubrió con el cubreobjetos y se colocó en la platina del microscopio. Una vez colocados los eritrocitos sobre la platina, se encendió el microscopio para poder observar los mismos. Se inició haciendo un ajuste del macrométrico y después se realizó un enfoque con el micrométrico. Todo esto a bajo poder. Posteriormente se pasó al lente de 10X para poder observar mejor los eritrocitos. Por último, se observaron los eritrocitos a 40X. En la figura 1A de su guía de laboratorio, observe la imagen que se obtuvo al mirar la gota de eritrocitos a alto poder. Posteriormente, se colocó al borde izquierdo de la lámina una gota de agua destilada, utilizando una pipeta Pasteur. Cuando cesó el flujo hidráulico, los eritrocitos se observaron a 40X. Se determinó la morfología y el tamaño de los eritrocitos. En la figura 1, observa la imagen que se obtuvo al mirar la gota de eritrocitos a alto poder, posterior a la colocación de la gota de agua destilada. Posteriormente, se colocó al borde derecho de la lámina una gota de solución de NaCl con una concentración de 1200 milimoles por litro, utilizando una pipeta Pasteur. Cuando cesó el flujo hidráulico, los eritrocitos se observaron a 40X. Se observó con detenimiento la morfología y el tamaño de los eritrocitos. En la figura 1 de su guía de laboratorio, observe la imagen que se obtuvo al mirar la gota de eritrocitos a alto poder, posterior a la colocación de la gota de NaCl. Bueno, entonces si se dieron cuenta ahí, cuando se agregó el agua, como esta era una solución isotónica, los eritrocitos permanecieron igual, mientras que cuando se agregó la solución hipertónica, entonces hubo crenación de los eritrocitos y si se dieron cuenta, se miraban así cabal como que fueran, hasta se les miraba como bordes, ¿verdad? De que habían perdido el líquido intracelular y entonces sufrieron de crenación. ¿Sí? ¿Para qué nos interesa conocer esto?
porque vamos a estar nosotros trabajando con soluciones parenterales o preparando bien las soluciones que van a ser de uso parenteral. Cuando estamos hablando de parenteral, entonces estamos hablando, por ejemplo, como ampollas, viales, nutriciones parenterales. Vamos a contar con diferentes tipos de soluciones, ¿verdad? Soluciones dextrosadas, soluciones salinas. Y entonces, ¿cómo vamos a saber qué crenación? Ahorita se los escribo. Ajá. Sí, así como lo escribió Hans. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de cuál es la concentración a la que nuestras soluciones van a ser isotónicas para que no tengamos ningún problema, ¿verdad? ¿Cuáles serían los problemas? A ver, ¿qué encontraríamos si nuestras soluciones no son isotónicas? ¿Qué problemas encontraríamos? ¿O por qué me interesa entonces conocer si mis soluciones son isotónicas o no? O no me importa, las dejo así todas como salgan, a como vayan, no me importa saber si son o no. Intoxicar. A ver. ¿Ideas? ¿No? ¿No hay ideas de que por qué nos interesa? ¿O solo lo sacamos, lo conocemos para ¿cómo se llama? Para hacer más difícil el curso? Y no más porque por llenar contenido. ¿Para qué nos interesa la isotonía de nuestras soluciones? ¿Mm? Están muy callados. A ver, ideas, no tengan miedo de confundirse, pero lo importante es de que veamos qué es lo que están pensando, porque así como les... porque así vamos... Para evitar... Ajá. Para evitar efectos hemolíticos. Ajá. Dice Andrés que podrían causar efectos indeseables en el paciente. Bueno, pues por lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? No está como tan complicado verlo. No queremos que nuestro paciente vaya a tener una hemólisis de sus eritrocitos, ¿verdad? Y tampoco queremos que vaya a haber una crenación de los eritrocitos, porque entonces ya no cumplirían con su función, que es pues, el transporte principalmente de oxígeno, ¿verdad? Y con toda la hemoglobina y todo esto, ¿verdad? Que ya vieron en bioquímica. Entonces, el eritrocito perdería su función, ya no sería funcional. En algunas células, por ejemplo, si tuviéramos una solución hipotónica, pues las células, si ya sufrieron lisis, ya no se pueden reparar, ¿verdad? O si estaban en una solución hipertónica, puede haber tal punto de la crenación que las células ya no se puedan recuperar. Entonces nos interesa que sea que estemos trabajando con soluciones isotónicas por eso, porque imagínense si a ustedes les inyectan directo a su vena, a su arteria, una solución de este tipo, pues lo que deseamos es que la salud mejore, ¿verdad? No que nos vaya a traer más complicaciones. Entonces, en ese caso nos tendrían que hacer una transfusión porque ya nuestros eritrocitos ya no serían ya no estarían en su óptima condición, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos interesa. Pero aparte de eso, pues realmente no vamos a contar únicamente con soluciones que vayan a ser isotónicas, pueden haber de otros tipos, pero en lo que va a estar afectando esto va a ser, por ejemplo, qué tan fácil sea de absorber en el área que se aplique, de acuerdo a su característica, que sea ligeramente isotónica, que sea ligeramente hipertónica. ¿Cómo va a ser? Si yo me aplico una gota en el ojo, ¿cómo quiero que sea? ¿Será que si me echo una gota de sal en el ojo se siente agradable? ¿Alguien se ha echado una gota de sal en el ojo? O cuando vamos al mar, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces,
sí, cuando uno va al mar y le entra un poco de agua en el ojo, se siente, se siente la molestia, ¿verdad? Solo el limón, dice, les faltó la sal, deberían de intentarlo. Entonces, por eso es de que guardamos, tenemos cuidado con la isotonía de nuestras soluciones, ¿sí? Y también hay que conocer a qué concentración es que va a ser isotónica la solución de NaCl, a qué concentración va a ser isotónica la glucosa, por ejemplo, cuando se preparan las bolsas de alimentación parenteral, podemos trabajar con diferentes soluciones de dextrosa, ¿verdad? Entonces puede ser al 50%, al 10%, al 5%, y entonces hay que guardar como esa relación, ¿verdad? Para que nuestra solución sea siempre isotónica. Bueno, entonces, ya se les adelanta ahí el meme, pero para recordar entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de una solución isotónica, no es lo mismo, como ustedes ya vieron en su pre, que una solución isoosmótica. A ver, ¿alguien me puede decir qué comprendió que hay de diferente entre estos dos términos? A ver. ¿Sí entendieron la diferencia? ¿O aún sienten que es casi lo mismo? ¿No muy comprendieron? A ver. Hola, Yaneli. Pues en la primera, en la solución isotónica, yo entiendo que se refiere más a soluto y solvente, la relación soluto-solvente, y en la isosmática, en la relación de presiones, tanto la interior como la... Ajá. Bueno, entonces tú dices que esta es más en relación a las soluciones y esta es en relación a la presión. Sí. Ajá. Bueno. ¿Alguien más? ¿O no les quedó claro? De verdad es que están muy callados hoy. Yaneli, la que yo sí casi no le capté fue la de isocrioscópico, que no encontré la definición, sino que yo la compuse. Sí, cabal, a veces es un poco complicado encontrar estas definiciones que son como más de aplicación, digamos, porque como son términos más específicos, más aplicados a una materia, entonces puede ser que no las encontremos tan fácilmente, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a hablar acá. Principalmente estas son las dos que nos interesan. Cuando estamos hablando, pues, por la cantidad de partículas que se encuentran disueltas, entra esto del descenso crioscópico, ¿verdad? Que es una de las propiedades coligativas de la materia que tiene relación con la cantidad de partículas que van a estar disueltas en un solvente. Y cabal, como decía Virginia, pues ahí como que si uno la va componiendo, lo que veíamos de los prefijos, ¿va? Iso viene a decirnos que es algo que es igual, similar a, entonces así es como vamos como encontrando la relación que existe entre las palabras. Entonces, ahorita lo que nos interesa es esto, isotónico e isosmótico no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de solución isotónica, nos estamos refiriendo más que todo como que al aspecto fisiológico en el que una solución puede tener igual osmolaridad que el citosol celular, ¿sí? Lo que veíamos aquí atrás, ¿sí? Condición isotónica, en la que entonces la solución va a tener igual osmolaridad que el citosol que se encuentra dentro de
en este caso de la pared celular, ¿verdad? Entonces, esa es la isotonía. Tiene relación con la osmolaridad que del citosol en relación a otra solución. Ahora, cuando estamos hablando de isoosmótico, estamos hablando que cabal, lo que nos decía Virginia, de que la solución va a tener una igual presión osmótica a otra, ¿sí? O sea que la medida, digamos, de lo que veíamos ahí atrás en las primeras diapositivas, la presión osmótica, la presión que se requiere para detener la ósmosis. Si una solución requiere la misma presión que otra para contrarrestar la ósmosis, entonces vamos a estar diciendo que esas son soluciones isoosmóticas, mientras que la isotónica más que todo se refiere como si una solución tiene la misma osmolaridad que el citosol celular, y entonces por eso no vamos a tener como daño a la célula, ¿sí? Entonces, isotónico más que todo es como un término fisiológico, y la isoosmótica, como estamos hablando de presiones, entonces es más que todo un término físico-químico. ¿Sí? ¿Les queda claro? Lo isotónico tiene que ver con si la solución guarda o no esta similitud con el citosol. ¿Sí? A ver. Sí, bueno. Y ahora les puse acá el meme para que recuerden. Ay, no pasa. Ahí está. Entonces, para que no se les olvide, les puse esta, para que se recuerden. Entonces, en un medio hipotónico, ¿qué pasa? Vemos ahí a nuestro Bob Esponja todo hinchadito, porque está absorbiendo agua del medio, ¿sí? En un medio isotónico, nuestro Bob Esponja está normal. En un medio hipertónico hay mayor concentración afuera. Bob Esponja se deshidrató, se crenó, ¿verdad? Entonces quedó ahí todo sequito. ¿Sí? Para que lo recuerden. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces con ese Bob Esponja terminamos la parte de isotonía. ¿A qué dirección va el agua? El agua siempre va a ir hacia donde hay mayor cantidad de partículas. Esa es la definición principal. Entonces solo tienen que ver de qué lado hay más partículas que de otro. Si de un lado hay más, entonces el agua o el disolvente se va a dirigir hacia esa zona, donde hay más. Quiere ir hacia donde hay más. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen que pensar, ¿es una solución hipotónica o es una solución hipertónica? Entonces tienen que ver la solución de la que les están preguntando tiene mayor cantidad de partículas que la otra con la que estoy comparando. Si tiene mayor cantidad de partículas, entonces es hipertónico. Si tiene menor cantidad de partículas que otra con la que estoy comparando, por ejemplo, en este hablemos de células, ¿verdad? Si mi solución tiene mayor cantidad de partículas que las que están dentro de mi célula, entonces estoy diciendo que mi medio es hipertónico, ¿sí? Mayor cantidad, hiper, mayor, hipo, menor. ¿Ok? Si no, al final lo volvemos a repasar. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que es el correspondiente a la práctica 8, y este es biofarmacia. ¿Alguna vez habían escuchado de la biofarmacia? Me parece que sí, en medicinal, ¿verdad?
Entonces, la biofarmacia pues es todo el área de nuestra carrera, ¿verdad? Que tiene que ver, está bastante como nos ayuda bastante en el área de los ensayos clínicos, en el que vemos cómo se comportan ya a nivel biológico los medicamentos. Entonces, ¿por qué nos sirve a nivel de los ensayos clínicos? Porque es entonces cuando estamos estudiando varias de las características que van a definir si un medicamento sale o no a la venta, si es seguro, si es eficaz, si funciona, si realmente llega a una buena concentración en sangre. Entonces, todos estos aspectos están involucrados en la biofarmacia. Entonces, les recuerdo aquí un poco de lo que, como ya vieron en medicinal ustedes, el desarrollo de medicamentos, ¿verdad? Que no es de un día a otro, tarda bastantes años, empieza por una investigación, ver qué moléculas son las cabezas de serie, luego ir como, aún después de eso, como ir filtrando, ¿verdad? Poco a poco nuestras moléculas hasta que lleguemos a una que sea, a las que sean de mayor actividad y ya lleguemos a algunas que puedan iniciarse en estudios no clínicos para luego pasar a los clínicos y pasar por todas las fases para que ya se pueda ver el aspecto legal de conseguir, por ejemplo, si fuera posible, pues una patente o ver los aspectos legales para ya sacarla al mercado y que ya se le pueda otorgar un permiso para que ya la venda y por último, pues la farmacovigilancia. Entonces, aquí la biofarmacia va a estar implícita, como les decía, en todo el aspecto de los estudios clínicos. Aquí les coloco las fases de estos estudios. Fase 1, demostrar la seguridad del compuesto y orientar hacia la pauta de administración más adecuada. La fase 2, proporcionar información preliminar sobre la eficacia del producto y establecer relaciones de dosis y respuesta. Es decir que, por ejemplo, nosotros empezamos con un proyecto, digamos, in silico y luego avanzamos a ya uno in vitro, ¿verdad? Entonces, ahora que ya pasamos a la parte clínica donde ya estamos con los pacientes de verdad, digamos, bueno, yo sé que mi medicamento promete ayudar en alguna condición, ¿verdad? Pero ¿a qué dosis? ¿Será que es la buena para administrar y que yo obtenga ese resultado que espero? Si es una dosis alta, es una dosis baja, ¿será que tengo algún tipo de efecto adverso si lo administro a cierta dosis? Entonces eso es lo que se va viendo aquí en esta fase, ¿sí? ¿Qué dosis va a obtener qué respuesta? En la fase 3, que ya se trata de estudios terapéuticos de confirmación, y ya luego vienen otras fases más adelante, en donde ya nos ayuda a avanzar en nuestro desarrollo de los medicamentos, ¿sí? Los objetivos de los ensayos clínicos, ¿cuáles van a ser? Definir efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos, ¿sí? Todo lo relacionado a la absorción, la eliminación. Si se recuerdan se recuerdan del ADME, todo eso tenía que ver con el perfil farmacocinético, ¿sí? Si se recuerdan, vamos a estar viendo concentraciones séricas, qué efectos estamos obteniendo en los pacientes, ensayos, por ejemplo, a nivel de sangre, ¿verdad? Depende que sea el medicamento que estamos estudiando, ensayos de, por ejemplo, si fueron antimicrobiano, ver si obtener cultivos, ¿verdad? De los fluidos que estamos analizando para ver si realmente está funcionando o no nuestro medicamento. Evaluamos también la eficacia y en la seguridad, pues el perfil de las reacciones, qué reacciones esperamos, ¿verdad? Porque pues, puede ser el mejor medicamento y que quita la enfermedad, pero fíjese que lo va a dejar sin un brazo. Entonces, como que no va, por decirles algo así bien
drástico. Entonces acá encontré esta imagen que me gustó, ¿verdad? Dice los estudios clínicos igual a esperanza, porque pues aquí también está implicada una parte ética, ¿verdad? No es solo así como así, probemos este medicamento en usted, venga acá, usted que está ahí, no está haciendo nada, venga, vamos a probar en usted. O, usted ya está muy mal, ¿verdad? Usted, probemos este medicamento, no. Entonces hay una parte ética en esto de los ensayos clínicos, siempre tiene que ser con como que con la aprobación del paciente que está de acuerdo en realizar estos estudios, porque así como puede ser que funcione el medicamento, puede ser que no funcione y entonces que empeore su situación, ¿verdad? Que la agrave por dejar pasar el tiempo. Este es un anuncio de la FDA y se pregunta a su médico si un estudio clínico es el adecuado para usted. Entonces es lo que vemos a veces en algunas películas que así como que les dan esperanza a los pacientes y les dicen, mire, pero estamos probando un nuevo medicamento, ¿a usted le gustaría probarlo? Y entonces ahí evalúan estos criterios, ¿verdad? Para ver, le están viendo a uno qué tanto llega el medicamento a la sangre, al cuánto tiempo, en qué cantidades, si tuvo alguna reacción adversa y cuestiones por el estilo. Aquí. Y entonces lo que les hablaba de los estudios que pueden ser in silico, in vitro o in vivo. Normalmente van como que en este orden. Puede ser que vaya uno, ahora con lo de la protección a los animales y todo eso, normalmente los in vivo se quedan de último, ¿verdad? Que sea la última opción si realmente no se puede hacer con alguno de estos y hasta que no esté probado in silico in vitro, entonces no se puede pasar al in vivo, ¿verdad? Porque no vamos a empezar a experimentar ya con animales o organismos vivos si no estamos seguros del resultado que vamos a obtener. Entonces ya tenemos que tener este respaldo antes de pasar a un estudio in vivo. Entonces, in silico, hablamos de las simulaciones o reproducciones de experimentos in vivo o in vitro, por ejemplo, que pueden ser en programas o modelos matemáticos. Entonces, in silico es esto, ¿verdad? Prácticamente que se emplean modelos matemáticos o softwares que simulan la respuesta que obtendríamos si estuviéramos aplicando el medicamento ya en vivo o la prueba en vivo. In vitro, como la palabra lo dice, vitro, pues nos dice como que en vidrio, ¿verdad? Esto hace referencia a ya los instrumentos del laboratorio, dice los estudios in vitro realizados en dispositivos de laboratorio, utilizando pueden ser tejidos, células o moléculas provenientes de las especies animales. Entonces todo lo que trabajamos a nivel de laboratorio sin implicar en sí un organismo vivo va a ser in vitro. Ahora en vivo va a ser cuando ya van a estar implicados organismos vivos como lo son animalitos, ¿verdad? O microorganismos que también son seres vivos. Entonces, esa es la experimentación en organismos vivos, in vivo. Y acá les coloco como que la secuencia, ¿verdad? In silico, in vitro, in vivo. Ahora, para hacer digamos, algunos de los perfiles de disolución que están implicados en el estudio de los aspectos de biofarmacia, encontramos Lili, ¿Sí? ¿Sí? que si podías dejarle en la captura de sílicos que no le tomé ni siquiera captura. Gracias, perdón. Gracias, solo gracias. A ver, ¿ya? Ya. Bueno. Entonces, para realizar las pruebas de disolución encontramos, estas igual ya se las había mencionado en alguna práctica anterior y las pueden verificar en la USP. Entonces tenemos dos tipos de aparatos. Las pruebas de disolución, porque hablábamos que nos interesaban. Esto lo vimos en la práctica de comprimidos. Natalia creo que quiere hablar.
A ver, simular la liberación del principio activo en el estómago. Ujú. Sí, ese es el objetivo como que principal, ¿verdad? Entonces, por eso es de que contamos con estas dos y aparte de ver que nuestra forma farmacéutica sí cumpla con los requisitos, ¿verdad? Y que no vaya a ser casi que una piedra y salga como entró. Entonces, tenemos dos tipos de aparatos, el aparato 1 y el aparato 2. Estos estaban en su pre, entonces me parece que ustedes ya leyeron acerca de ellos. Entonces, el aparato 1 va a ser el aparato de canastillas. ¿Sí? Se llama de canastillas porque el cabal tiene como que una canastilla donde se deposita la forma farmacéutica que se va a estar observando qué tan buena o no es su disolución. Para esto, por el momento, ustedes van a ver más adelante cómo es que se realizan estas pruebas, cuáles son los criterios, la cantidad de tabletas, por ejemplo, que se deben de disolver para saber si cumple o no cumple con la disolución, pero por el momento es solo que ustedes conozcan estos aparatos. Entonces, el aparato 1 consiste de un vaso, ¿sí ven acá? Ahí, con o sin tapa, que puede ser de vidrio o otro material inerte y transparente, un motor, un eje propulsor metálico y una canastilla cilíndrica. Entonces, ahí está la canastilla, por eso es que se llama de canastilla, ¿verdad? Porque tiene la canastita donde se deposita la forma farmacéutica. Y el aparato 2, que es el de paletas, que pues como su nombre lo dice, tiene como que una paleta que es la que está girando y girando y girando. Y de esa forma es como que estuviéramos haciendo cuando hacemos algún fresco, ¿verdad? Estamos ahí nosotros revolviendo disolviendo el azúcar. Entonces empezamos a girar y girar y girar. Igual es este aparato con paleta, ¿verdad? Es una paleta que está girando y girando y girando. Y se le da cierto tiempo para ver qué tanto se disolvió o no el medicamento que estamos viendo. Entonces, con ¿qué es lo que ocurre? Es que hay que dejar la unidad de dosificación, dejar que la unidad de dosificación se hunda hasta el fondo del vaso antes de empezar a rotar el asta. ¿Sí? Entonces, en donde está, digamos, la muestra, se debe de hundir hasta el fondo del vaso para que no vaya a estar como que en contacto. Tiene que estar a cierta distancia del vaso, estas paletas, no es que vaya a estar topado y vaya a estar como que machucando la forma, sino que va a estar a una altura y a esa altura va a estar girando para disolver. ¿Sí? En este no les puse video porque ya lo vimos en una práctica pasada. Si quieren puedo buscar el video nuevamente, que creo que por acá lo tengo, para que ustedes vuelvan a ver este aparato y la diferencia, ¿verdad? La mayor diferencia es de que estas son como canastillas, por eso es su nombre, y ahí es donde se ingresa el medicamento, mientras que esta es como un vaso donde va a estar la paleta en la parte de arriba y va a estar dando vueltas. Igual que, les voy a poner tal vez un video que tengo por acá no sé si es bueno, lo voy a buscar para que vean. No es el aparato que tenemos en el departamento, pero sí está en otro departamento. Tal vez lo vieron cuando fueron a la visita. En el departamento de análisis aplicado también tienen uno. Entonces, de ese es el que yo tengo video, creo. Si lo tengo por acá, les voy a... Y el medio en que se coloca dentro de estos vasos es un medio que simula ser a la parte de nuestro cuerpo a donde llega, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, se espera que nuestra tableta se llegue hasta el intestino delgado y ahí sea donde se libera y se absorba el medicamento, entonces el medio que vamos a usar va a ser como que simulando los niveles de pH de esa parte de nuestro cuerpo para ver qué tan bien puede llegar a disolverse o si no. Entonces simulamos eso. A ver. Ahora terminas a recordar con esto, pues
Con lo de biofarmacia, tenemos que conocer qué es un medicamento innovador, un medicamento genérico. Eso me parece que también lo vieron ya, pero por si no lo recuerdan, entonces le llamamos medicamento innovador aquel que fue como que el primero en salir, ¿verdad? Que tras finalizar sus estudios clínicos y aprobar todo, que cumple con todos los términos de la legislación aplicable, entonces que puede ser ya sacado al público y que puede ser consumido por los pacientes. Entonces decimos que es el medicamento innovador, digamos, es como el original, ¿verdad? El que salió de la investigación y ya está listo para su uso. Ese es el medicamento innovador. El genérico, a ver, ¿han comprado medicamento genérico? ¿Es mejor el genérico o el innovador? Sí, la mayoría son iguales. Lo único que cambia sería el precio, ¿verdad? Pero depende, es más barato el genérico. Depende, a ver, ¿de qué depende? Son casi lo mismo. A ver, pero ¿de qué depende, Lenny? Un actual medicamento. El precio. Bueno, pero no solo el precio, ¿verdad? A veces como ustedes bien lo dicen, a veces pueden se supone que deberían ser iguales porque deberían de ser bioequivalentes, ¿sí? Lo único que cambia es de que, por ejemplo, el innovador fue, digamos, el que obtuvo la patente, mientras que el genérico fue el que ya salió al mercado una vez que la patente ya venció, ¿verdad? Entonces, puede ser que no hayan utilizado los mismos excipientes, pero a pesar de esto, se supone que el medicamento debería de cumplir con las mismas, con los mismos criterios de seguridad, eficacia y función de que el innovador, sí, no debería de haber como que alguna diferencia entre ambos, porque deberían de ser bioequivalentes, y ahí viene la importancia de estos estudios de bioequivalencia, que muchas veces pues aquí en nuestro país no se exigen, cuando va a salir un medicamento genérico no se exige un análisis de bioequivalencia en el que se demuestre que realmente se obtiene la misma respuesta que un innovador, pero sí deberían de ser. Cuando hablo de bioequivalencia, estoy hablando de que tienen la misma, pues no van a tener los mismos excipientes ni nada, ¿verdad? Pero al usar uno u otro, yo debería de obtener la misma respuesta, voy a obtener los mismos niveles séricos, por eso se llama bioequivalente, ¿sí? Porque la biodisponibilidad va a ser la misma, los efectos van a ser los mismos, la seguridad debería ser la misma. Entonces, si yo compro un genérico, no debería tener ningún problema de que el genérico, como algunas personas dicen, ¿verdad? Ay, no, deme el original porque los genéricos no sirven. Entonces, no debería de ser así, ¿va? Porque el chiste de que existan los genéricos, pues es que que los innovadores tengan competencia y de que los precios disminuyan, ¿verdad? Pero si voy a tener un genérico que no sirve, entonces realmente me pone en duda de que sea bioequivalente y entonces la biodisponibilidad de este no va a ser bueno, ¿verdad? Puede ser bioequivalente si no es biodisponible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene que ser uno y otro? ¿O puede ser uno y no otro? Tienen que ser ambos. Ajá. Yaneli, Ajá. una pregunta. Es que, digamos, ahorita con las vacunas, hay una carrera de las farmacéuticas a ver quién lanza una vacuna. Entonces, digamos, cuando hay una carrera de medicamentos, ¿cómo se dice?
¿cómo se dice? Al medicamento que hace lo mismo, pero cada cual tiene su patente y nadie se copió al otro. Ujú. Pues todos serían innovadores porque todos salieron de una propia investigación, no fue que todos salieran, como que saliera uno primero y luego el otro le copiara la fórmula y ya sacó el otro en base a ese, no, ¿verdad? Todos sacaron como que en base a los estudios que ya habían realizado previamente. Entonces, todos son los medicamentos innovadores. Ahora, si por ejemplo viniera una marca y dice, yo voy a sacar aquí a no sé cuánto, yo creo, me parece que las vacunas estas no tienen patentes, si no estoy mal, por la crisis que había y que todavía hay, pero por ejemplo, si algún país viniera y sacara su copia, digamos, de la Moderna, ¿va? Entonces ahí sí ya sería un medicamento genérico, ¿sí? Porque a pesar, estoy usando, digamos, la misma concentración que usaron para sacar la vacuna innovadora. Estoy certificando que mi vacuna es bioequivalente, que da los mismos resultados, aunque yo esté manejando otro tipo de, por ejemplo, excipientes, ¿verdad? Pero, digamos, en este caso imaginario, mis excipientes no afectan de ninguna manera la función de mi vacuna, entonces obtengo exactamente los mismos resultados. Entonces ahí sí sería un medicamento genérico. Pero mientras tanto todos son innovadores. Entonces, lo que veíamos, no puede ser bioequivalente si no es biodisponible. ¿Y qué es que un medicamento sea biodisponible? Pues de que va a estar como disponible a nivel serológico, es decir, que en cierto tiempo yo voy a alcanzar un nivel considerable de este medicamento en mi torrente sanguíneo que va a estar disponible para que pueda unirse a la diana terapéutica y entonces pueda producir el efecto. ¿Sí? Entonces, si no es biodisponible, no puede ser bioequivalente, porque si no tengo la misma cantidad, la misma concentración a nivel sérico, ¿por cómo voy a obtener el mismo resultado de uno a otro? No se puede, ¿verdad? Entonces, no estoy obteniendo el mismo resultado, no es bioequivalente. Factor de similitud y factor de diferencia. Para saber si un medicamento es igual o no a otro, tenemos esto que se llama factor de similitud y factor de diferencia. El factor de similitud debe ser alto, ¿sí? Para considerar, igual esto lo verán ya ustedes más adelante, pero esto es para que ustedes los tengan presentes desde ya, para que ya vayan con este conocimiento. El factor de similitud, entonces, en las pruebas esperamos que sea mayor de 50. Y el factor de diferencia, vamos a esperar que sea bajo. Bueno, les digo menor a 15, ¿verdad? El factor debe ser menor a 15. El de diferencia, ¿por qué? Porque queremos que sea un factor bajo, porque no queremos que nuestro medicamento sea diferente uno de otro si estamos diciendo que queremos que sea bioequivalente y por lo tanto que obtengamos el mismo resultado. Es decir, la diferencia no debería ser mucha, ¿verdad? Deberíamos de tener así las mismas características deseadas del innovador con el genérico. ¿Por qué queremos que nuestro factor de similitud sea alto? Porque queremos que obtener los mismos resultados del innovador que con el genérico, ¿sí? Por eso es que queremos un factor de similitud alto y un factor de diferencia bajo. Y la intercambiabilidad terapéutica pues nos dice que podríamos, como la palabra lo dice, intercambiar uno por otro al momento de ya... o sea, podríamos intercambiar una terapia por otra que vamos a obtener el mismo resultado. Porque si ustedes leyeron su práctica, ¿por qué motivo vamos a obtener en ocasiones como que resultados diferentes? Pues va a ser por la presencia o no de ciertos excipientes que le van a dar diferentes características a cada uno de nuestros medicamentos. Pero como ya vimos, entonces nuestro innovador no tiene que ser diferente del genérico. Puede ser diferente en fórmula, por ejemplo, pero no en cuanto a los resultados.
¿Sí? Entonces queda clara esta parte de acá. ¿Todo bien con eso? Sí, ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta hoy, a pesar de que eran 2 prácticas, pues nos dio tiempo para hablar de ambas y todavía tenemos tiempo. Entonces, ahí está. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, y no me interrumpo. Entonces, ¿qué es lo que van a incluir en su reporte? Van a poner en la parte de resultados las características, o sea, los resultados siempre se presentan en tablas, ¿verdad? Los resultados, colocar las características de la rebanada, ya sea de papa o manzana, al inicio y al final de los 5 días. Esto en cuanto a tamaño, color, textura, apariencia. Podrían incluir también así como observaciones, por ejemplo, tenía mal olor, ¿verdad? Pero pues se espera después de tantos días, o puede ser que si perdió agua, por ejemplo, ya solo se secó, puede ser que no haya tenido mal olor, todo lo que ustedes obtuvieron, ¿verdad? Entonces, en la discusión van a colocar por qué de las características finales obtenidas tras los 5 días en relación a las soluciones utilizadas y características de la papa o manzana. Indicar los resultados que se esperaban si hubiésemos trabajado con la sangre, lo que vimos hoy en el laboratorio. Y deben indicar cuál es la concentración o el porcentaje a la que las soluciones son isotónicas de cloruro de sodio y dextrosa. ¿Sí? En los anexos van a colocar las fotografías que les había hecho la semana pasada, que es una por cada día para cada solución, o sea que serían 15 fotos en total, porque son 3 soluciones y 5 días, son 15, ¿verdad? En el glosario, esta vez como son 2 prácticas, van a añadir 6 palabras, no solo 3, ¿sí? Porque serían las 3 de cada una de las prácticas. Y deben de incluir el resto de secciones indicadas en el formato que les subí de los reportes. Si usaron la misma fruta, espérenme, voy a consultarlo. La fecha de entrega es el lunes 4 de abril. Lo pueden hacer grupal en no más de 5 grupos de 5 personas, ¿sí? Si usaron la misma fruta. O si usaron la verdura, la papa. Si lo hacen individual, no hay problema. Ay, qué esta cosa. ¿Sí? Entonces acá les dejo para que le tomen captura. Y todas las demás partes, como les digo, las referencias, la introducción, referencias en APA, pero si quieren añadir algún anexo. Algunos me preguntaban la vez pasada cómo se medía el granulado y les respondí ahí. Si obtuvieran un granulado de tamaño considerable, ¿ves? Pero, por ejemplo, en este caso, pues no habría tanto problema, ¿verdad? Porque bien pueden medirlo con un metro o con una regla. Y ¿cómo se llama? Si perdió la forma porque se reventó, pues pueden igual poner, ¿verdad? De que se desintegró. ¿Sí? ¿Quedan claros? ¿Alguna pregunta? ¿Van a sacar 100 en su corto? ¿Quedó claro lo de las soluciones? Bueno. Ya. ¿Saben que la semana pasada que tuvimos la práctica de aire, todavía les dije, y eso me indica que no están poniendo atención en el laboratorio, porque todavía les dije, no me vayan a colocar que UMA significa unidad
de masa atómica. Y sí, me contestaron que UMA significaba unidad de masa atómica. Entonces, por favor, pues esta ya fue como que la última práctica de en sí. No fue en el pre, fue en el post. Eso fue lo que más me dolió. Todavía les dije. Entonces, pero bueno. No fue en el pre. En el... Parece imposible, pero sí lo fue. Pero como les digo, pues eso me indica de que no están prestando atención. No, ustedes son mi único grupo. No los pude haber confundido. No, lamentablemente, en el pre. A ver, vamos a revisar ahorita. Y la otra semana vamos a tener un repaso, ¿sí? Entonces ahí tienen listas hojas. Vamos a trabajar algunas cositas. A ver, ahorita vamos a revisar. Nada. Es hora de la verdad. Ay. A ver. Ahorita vamos a revisar. Yo recuerdo que se los coloqué en el post. A ver, ya estoy acá. Bueno, a ver, mientras yo reviso acá. ¿Tienen alguna duda? A ver, ahorita estoy revisando acá. Tienen el reporte. Aquí está. Así fue en el precorto. Yo recordaba que era en el otro. Bueno, pero entonces para que lo siento por juzgarlos mal. Ahí se recuerdan que tenemos una nota pendiente de un corto. No, hoy sí tenemos corto. El daño está hecho. Lo siento. ¿Se recuerdan que tenemos un corto pendiente? Ahí les voy a subir una actividad muy pequeña para que la hagan, un jueguito ahí para que para que la hagan, ¿verdad? Y a mí me queda ahí la constancia. Tal vez se la subo el viernes. Entonces, bueno, ¿todo listo para el postcorto de hoy? ¿Ahí con duda? Sacamos que no se puede. Tengo que ver si pusieron una atención. Al menos ya puedo descansar en paz que fui yo la del... y que ustedes sí estaban prestando atención. Bueno, entonces, ¿todos listos para el corto? Bueno, son las 37. Entonces tienen 5 minutos igual para responder si lo terminan antes, si lo terminan antes del tiempo, ya se pueden desconectar y nos vemos en clase. Si tienen alguna duda, yo me quedo hasta el final para resolverles. Y pueden aprovechar estos minutitos que les quedan para adelantar su reporte. Entonces se las mando, son las 38 tengo yo acá.
Entonces aquí va su corte.